¿Está? Bueno, a ver, buenas tardes. Pues hoy es el miércoles 22 de abril de 2026 y continuamos con las pláticas del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión, pues, tenemos el agrado de tener la presencia de la doctora Marta Roseta Aguilar, quien es investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, profesora también de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y el título de la plática, seguramente si ya se conectaron, lo ven: Estudio teórico y experimental de pulsos ultracortos de luz enfocados. Entonces, bueno, le agradecemos a la doctora Rosete y le cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la profesora Margarita Sánchez y Sánchez por la invitación y al doctor Gerardo Ruiz por acompañarme en este seminario. Muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar. El día de hoy les voy a hablar del estudio teórico y experimental que hemos realizado en los últimos años dos grupos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, que es mi grupo de instrumentación óptica y el grupo de óptica ultra rápida, dirigido por el doctor Jesús Garduño. Nos hemos dedicado, como parte de nuestra labor, a modelar y medir pulsos ultracortos de luz en la región de diferentes sistemas de enfoque, como son lentes o espejos, y analizar estos pulsos ultracortos. El modelado teórico que hemos desarrollado está dentro del régimen de la óptica lineal, en donde despreciamos los efectos no lineales, y esta aproximación es una buena aproximación cuando modelamos pulsos emitidos por láseres como los del titanio zafiro, donde se generan pulsos que tienen una baja energía del orden de los nanojoules. En esta presentación les voy a hablar de los diferentes fenómenos físicos que modifican la duración de los pulsos y que también, al ser enfocados, pueden afectar la distribución espacial de las. También voy a mostrarles cuáles son los dispositivos y láseres que se han construido en el laboratorio de pulsos ultracortos, equipos que hemos usado para verificar algunos resultados teóricos que hemos obtenido con los modelos. Bueno, mi interés por trabajar en este tema surgió cuando un colaborador mío, un diseñador óptico, mi formación es de diseñadora óptica, me envió un trabajo publicado por un astrónomo de la NASA de nombre Arthur Bond, en el que diseñaba lentes en fase y grupo. En este trabajo, básicamente lo que él explica es que cuando enfocamos luz que proviene de láseres continuos, pues la mayor concentración de la energía, como sabemos, se ubica en el foco de la lente, y ese foco se calcula usando el índice de fase del material. En esta gráfica, la línea continua muestra cómo varía la distancia focal de una lente como función de la longitud de onda. Entonces, la línea continua se calculó usando el índice de refracción de fase. Ahora, en este mismo artículo, el autor explica que si ahora sobre esta lente incide luz que proviene de un láser que genera pulsos ultracortos, la mayor concentración de la energía ya no va a estar ubicada en el foco de fase, sino en otra posición que está dada en el foco de grupo, que así él llamó, y el cual se tiene que calcular con el índice de grupo del material. En esta gráfica se muestra con la línea punteada, como función de diferentes longitudes de onda. Entonces, esto llamó mi atención porque hasta este momento yo, cuando hacía diseño óptico, siempre usaba o hacía los cálculos usando los índices de refracción de fase, y con esto yo hacía pues
cálculo de aberraciones y diseño de lentes. Bueno, en este mismo trabajo, entonces él propone diseñar lentes acromáticas, pero en fase y en grupo. En esta imagen muestro el diseño de un doblete acromático que diseñé para que el foco, la distancia focal de fase y de grupo fueran la misma para una cierta longitud de onda que escogí de 500 nanómetros. Entonces, pude reproducir este trabajo, sin embargo, la física a mí no me quedaba clara. Lo que sí me quedó claro en ese momento es que yo necesitaba entender cómo se generaban los pulsos ultracortos, cómo se miden los pulsos ultracortos, cómo podemos modificar y manipular estos pulsos ultracortos y por qué es importante esta luz usarla en diferentes aplicaciones. Ahora bien, cuando tenemos un láser de titanio zafiro, este genera pulsos ultracortos con una energía muy baja del orden de los nanojoules, ¿sí? La característica de estos láseres es que esta energía, aun cuando es muy baja, se concentra en un tiempo muy corto, del orden de los femtosegundos, de tal manera que si suponemos que la duración del pulso es de 100 femtosegundos, esta compresión de la energía pues nos permite alcanzar potencias muy altas del orden de 50 kilowatts. Ahora, si adicionalmente esta potencia la concentramos en un área muy pequeña, enfocando la luz con una lente, digamos en un área de 4 micras, pues entonces vamos a poder obtener intensidades pico muy altas. Aquí tenemos 8 por 10 a la 11 watts por centímetro cuadrado. Y estas intensidades tan altas nos permiten, que solo se logran obtener en el punto focal de la lente, nos permiten entonces generar efectos no lineales en esa posición. Entonces, la importancia de estos láseres es que a pesar de tener bajas energías por pulso, podemos lograr obtener intensidades pico muy altas. Dos de las aplicaciones donde utilizamos este tipo de láseres es en microscopía no lineal y en micromaquinado. En estas dos aplicaciones, normalmente necesitamos, cuando enfocamos la luz, necesitamos tener la mejor resolución espacial, pero también necesitamos poder lograr la duración más corta posible, y ahorita simplemente voy a decir limitada por su ancho de banda, y más adelante va a quedar claro por qué digo eso. Entonces, ese, digamos, es el objetivo cuando enfocamos este tipo de luz usando lentes, ¿no? Aquí muestro voy a mover un poquito a ver si lo puedo mover. Una imagen publicada por el grupo de Marcus Dantus en Estados Unidos, haciendo microscopía no lineal. Es la imagen de una rebanada de riñón de ratón obtenida al enfocar pulsos ultracortos de luz. En la imagen superior tenemos que la duración de los pulsos en el foco es de 12 femtosegundos, ¿sí? Y obtenemos la imagen que nos muestra esta imagen, en esta figura. En la imagen de abajo tenemos lo que se obtiene si la duración de los pulsos en el foco es de 100 femtosegundos. Entonces, aquí observamos que para esta duración se tiene menos fluorescencia, o sea, la excitación de dos fotones, que es un fenómeno no lineal, disminuye y no se logra observar la imagen. Necesitamos aquí, digamos, es aproximadamente un factor de 8 veces menos eficiente que si enfocamos con pulsos que tienen duraciones de 12 femtosegundos. Entonces, aquí se muestra la importancia de poder mantener
la duración del pulso sin que se ensanche. Este es una aplicación de micromaquinado en donde se observa la imagen tomada del Instituto de Fraunhofer de la formación de dos agujeros en acero. En la imagen de la izquierda se han enfocado pulsos que tienen duraciones de los nanosegundos. Entonces, aquí tenemos duraciones de nanosegundos. Y en el de la derecha tenemos pulsos de luz que tienen duraciones de 200 femtosegundos. Entonces, aquí podemos ver que al usar pulsos tan cortos, disminuimos el daño térmico en el material y por lo tanto logramos generar pulsos de mayor agujeros de mayor calidad que si tenemos pulsos de nanosegundos. Entonces, aquí es otra aplicación donde la duración del pulso, mantenerla corta y que no se ensanche, es muy importante. Ahora, sobre la resolución espacial, aquí estoy mostrando unas imágenes obtenidas en esta referencia. Estas imágenes se obtuvieron no con luz pulsada, sino con luz continua. Y aquí nada más es para mostrar el problema pues, de la resolución espacial. En esta imagen no se muestra, pero hay un objetivo de microscopio que enfoca la luz en esta muestra de silicio y la enfoca adentro del silicio para poder barrer ese haz y poder ver la imagen que está del objeto que está aquí adentro de la placa de silicio. Ok. Al enfocar la luz adentro de la placa del silicio se introduce aberración esférica y eso hace que perdamos la resolución espacial. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda, en el inciso A, vemos que la imagen obtenida no está bien definida, se ve borrosa. Una forma de corregir este problema de la aberración esférica y además aumentar la abertura numérica, lo cual nos permite aumentar la resolución espacial, es colocar una lente semiesférica encima de esta muestra de silicio. Con eso podemos obtener la imagen que se muestra en el inciso B. Como vemos, se corrige el problema de la aberración y podemos ver nítidamente lo que está grabado en esta placa de silicio. Entonces, eso tiene que ver con el tema tanto de aberraciones como de abertura numérica, que es la que nos limita la resolución espacial. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de cómo se modelan los pulsos ultracortos de luz. La forma más sencilla de modelar un pulso de luz es hacer la suposición de dos ondas de diferente frecuencia con la condición de que tengan la misma fase inicial. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a suponer que en x igual a 0 y t igual a 0, las dos ondas tienen la misma fase que puesto igual a 0. Bueno, entonces el resultado de la superposición de estas dos ondas da como resultado un pulso. Cuando esto se logra dentro de una cavidad óptica, decimos que hemos amarrado los modos. En inglés se llama mode locking. Entonces, el resultado de la superposición de estas dos ondas se muestra con esta ecuación, en donde tenemos el campo eléctrico del pulso. Y en esta figura muestro con la luz, con la línea continua, el pulso, el campo eléctrico del pulso. El primer coseno es lo que se conoce como la onda portadora. La onda portadora tiene una frecuencia angular dada por la semisuma de omega 1 con omega 2, un número de onda dado por la semisuma de K1 más K2
Y esta onda portadora se va a propagar con una velocidad de fase dado por omega entre k. El segundo coseno de la ecuación 1 es el que modula la amplitud del primer coseno y se conoce como la onda envolvente. La envolvente tiene una frecuencia omega e, dado por la semidiferencia de omega 1 con omega 2, un número de onda dado por la semidiferencia de K1 con K2, y la envolvente se propaga con una velocidad de grupo dado por el cociente de delta omega sobre delta K. Ahora, si suponemos que omega 1 y omega 2 no están muy separados, podemos aproximar estas diferenciales por una derivada y entonces la velocidad de grupo se define como la derivada de omega con respecto a K. Entonces, así es como se define la velocidad de grupo. Y en el vacío, la velocidad de grupo y la velocidad de fase son iguales y son iguales además a la velocidad de la luz en el vacío. Y el índice de grupo de un material se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de grupo. El pulso se va a propagar en el medio con una velocidad de grupo. Bueno, ahora voy a mostrar qué sucede en una cavidad óptica, ¿verdad? Supongamos que no amarramos dos ondas, sino amarramos n ondas dentro de la cavidad. Entonces, estas líneas representan las ondas a las cuales les hemos amarrado los modos dentro de una cavidad láser. La frecuencia central corresponde a la frecuencia de la onda portadora y su longitud de onda es lambda 0. Ahora, voy a suponer que la amplitud de las ondas está modulada por una gaussiana y voy a medir el ancho de la gaussiana cuando la amplitud cae a la mitad, la amplitud máxima cae a la mitad, ¿sí? Y a eso le voy a llamar el ancho de banda del pulso. Entonces, aquí, delta omega es el ancho de banda del pulso. Estoy suponiendo aquí que las ondas se están propagando todas en el vacío, ¿sí? Cuando todas estas ondas se propagan en el vacío, lo que voy a generar es un pulso que se conoce pulso sin chip, es decir, que la frecuencia instantánea es la misma en cualquier posición del pulso. Bueno, se puede demostrar que la duración del pulso, que aquí estoy llamando delta t, va inversamente proporcional con el ancho de banda del pulso, ¿sí? Y la constante en el numerador depende de cómo hayamos modulado la amplitud de las frecuencias. Aquí yo supuse que la amplitud está modulada por una gaussiana. Entonces, para una gaussiana, esa constante vale 0.441, como se muestra en esta ecuación. Ahora, esta ecuación la podemos escribir ahora en términos de la longitud de onda de la onda portadora, lambda 0, y del ancho de banda, pero en términos de lambda. Y nos resulta esta ecuación. Bueno, entonces, yo puedo ver para un determinado ancho de banda cuál va a ser la duración del pulso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica, perdón, que por ejemplo, si yo quiero generar pulsos con duraciones de 20 femtosegundos, necesito un ancho de banda de 50 nanómetros. Recuerden que esta medida es aquí a la mitad de la gaussiana. Si quiero generar pulsos de 10 femtosegundos, necesito un ancho de banda de 100 nanómetros. Y para generar pulsos de 5 femtosegundos necesito 193 nanómetros, ¿sí?
Ahora, una pregunta que surge aquí es, bueno, ¿y cuál es la duración más corta que yo puedo generar eh, para esta longitud de la onda portadora? Omití decir que estoy suponiendo que lambda cero es 810 nanómetros. Entonces, si la longitud de la onda Bueno, portadora es... oiga, doctora Marta, mire, parece que aquí pausó su compartir pantalla. Ah, perdón. Eh, ¿Cómo le hago? ¿Reanudar? o si no, vuelva a compartir y entonces ya se ve. Sí, ¿Ya se ve? sí. Perdón. Gracias, Bueno, gracias. Bueno, entonces, y la pregunta que aquí surge es, si la longitud de la onda portadora es 810 nanómetros, ¿cuál es la duración más corta que podemos generar, eh, que se puede generar para esta longitud de onda portadora? Entonces, la duración más corta, para tener un pulso necesitamos al menos un ciclo del campo eléctrico dentro del pulso. Entonces, para tener un ciclo dentro del pulso, un ciclo es entonces 810 nanómetros dividido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, nos da una duración de 2.7 femtosegundos para esta onda portadora. Entonces, siempre que nuestra onda portadora sea de 810 milímetros, el cálculo teórico nos dice que la duración más corta que podemos generar es de 2.7 femtosegundos, que corresponde a un ciclo del campo eléctrico dentro del pulso. Bueno, voy a hablar ahora de los fenómenos que modifican la duración del pulso y también su distribución espacial. La primera y más importante es la dispersión de velocidad de grupo. Para explicar este fenómeno, lo que voy a hacer es expandir expandir el número de onda de las diferentes frecuencias del pulso. Lo voy a expandir en alrededor del número de onda de la onda portadora y lo voy a expandir en una serie de Taylor. Ahora, si suponemos que a partir del segundo orden de la derivada de K con respecto a omega es despreciable y órdenes superiores también, y analizo únicamente qué sucede en el pulso si tomo en cuenta únicamente el primero y segundo término de esta expansión, el resultado que obtenemos es que el pulso, al pasar por un pedazo de vidrio de titanio zafiro que tiene 1 milímetro de ancho, o sea, es un vidrio muy delgadito, 1 milímetro, pues el pulso no va a cambiar en tiempo, va a ser exactamente igual que el pulso que incidió en el cristal, pero va a sufrir un retraso en el tiempo con respecto a un pulso propagándose en el vacío. Ok, ahora, si tomamos en cuenta el siguiente término de esta expansión, lo que obtenemos es que el pulso, después de que se propagó 1 milímetro en el cristal de titanio zafiro, ahora sí ya sufrió un ensanchamiento temporal y su amplitud disminuyó, pero su envolvente es gaussiana, ¿sí? Y finalmente, si tomo en cuenta el tercer orden de esta expansión, lo que vemos es que el pulso, pues ahora aumentó aún más en duración, bajó su intensidad, pero ya perdió el perfil gaussiano, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles el modelado de 3 pulsos diferentes. Un pulso que dura 20 femtos, 10 femtos y 5 femtos, y estos 3 pulsos van a viajar 1 milímetro en este cristal de titanio zafiro y vamos a ver qué les pasa justo a la salida del cristal. Entonces, aquí tenemos el de 20, el de 10
y el de 5 femtosegundos. Entonces, aquí ustedes pueden observar que cuando el pulso es de 20 femtosegundos, ya hay dispersión de velocidad de grupo, es decir, el segundo orden ya empieza a verse en el pulso, ¿sí? El tercer orden es despreciable porque vemos que tiene una envolvente gaussiana. Para 10 femtosegundos, la dispersión de velocidad de grupo de segundo orden es mucho más evidente, se ensancha el pulso en tiempo, disminuye su amplitud, ya se empieza a ver un poquito que ya se pierde la modulación gaussiana, y en 5 femtosegundos claramente ya el tercer orden ya no es despreciable. Entonces, esto es lo que le sucede a un pulso que viajó 1 milímetro en el cristal de titanio zafiro, y como ven, las duraciones de los pulsos pues son cortas, o sea, 20, 10 y 5 femtosegundos, ¿sí? Bueno, entonces, este fenómeno se conoce como dispersión de velocidad de grupo. Este sería de segundo orden y tercer orden. Bueno, ahora voy a hablar de la diferencia del tiempo de propagación. Supongamos que tenemos una lente ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que si sobre esta lente incide un frente de onda plano que proviene de una fuente de luz continua, esta lente va a transformar ese frente de onda plano en un frente de onda esférico, de tal manera que todas las ondas van a llegar al mismo punto focal, ¿sí? Todas les va a llevar el mismo tiempo llegar al punto focal, y todas van a llegar en fase al punto focal. Ahora, si sobre esta lente, que es ideal para luz continua, incide luz que proviene de pulsos ultracortos, vamos a suponer que a lo largo de cada uno de los rayos se propaga un pulso ultracorto. Todos tienen la misma onda portadora y el mismo ancho de banda. Pero ahora los pulsos se propagan con una velocidad de grupo, no con una velocidad de fase como lo hicieron las ondas de la luz continua. Entonces, los pulsos al viajar con velocidad de grupo a través de la lente, pues vemos en este diagrama que el pulso mostrado en color azul va a recorrer más distancia que el pulso mostrado en color verde o rojo, ¿verdad? Entonces, eso produce o genera que el pulso mostrado en color rojo llegue primero al punto focal que el mostrado en color azul. Es decir, hay un retraso en el tiempo de llegada de los pulsos que se propagan a diferentes alturas en la abertura de la lente. Y este retraso en el tiempo de llegada de los pulsos puede producir un ensanchamiento temporal del pulso. Usando óptica geométrica, obtenemos esta ecuación que muestro aquí, que he llamado PTD, pero que me da la duración del pulso en el foco debido a esta diferencia en el tiempo de propagación, que depende de la longitud de onda de la onda portadora, lambda 0, depende de C, que es la velocidad de la luz en el vacío, NA, que es la abertura numérica de la lente, y dF de lambda, que es cómo varía la distancia focal con la longitud de onda. Entonces, si hay ensanchamiento temporal, yo tengo que corregir este término, y dos formas de hacerlo es reducir la abertura numérica, esa es una, pero si reduzco la abertura numérica, pierdo resolución espacial, y la otra es corregir la aberración cromática de la lente, o sea, hacer df de lambda igual a 0. Y eso implica entonces diseñar una lente acromática, ¿sí? Bueno, entonces, de esta ecuación lo que queda claro es que si usamos óptica cromática podemos corregir este efecto, ¿de acuerdo? Bueno, poniendo números en esta ecuación, por ejemplo, si supongo una lente de distancia focal de 30 milímetros, de diámetro de 12 milímetros, que tiene una abertura numérica de 0.2,
eh, la onda portadora es de 810 nanómetros y la duración del pulso inicial es 10 femtos, y el vidrio que estoy usando en la lente es BK7, lo que me resulta es que la duración del pulso en el foco van a ser de 60 femtos. Entonces vean ustedes que este efecto pues me está ensanchando el pulso de 10 a 60 femtos en el punto focal. En esta figura muestro cómo varía la duración del pulso como función de diferentes longitudes de onda de la onda portadora. En esta presentación yo les voy a presentar los resultados para 800 nanómetros, que son la onda portadora de un titanio zafiro, pero también existen láseres de pulsos ultracortos con ondas portadoras diferentes, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que este se vuelve un problema importante si la onda portadora se va hacia el ultravioleta. Bueno, en esta diapositiva les muestro el resultado de un modelo teórico usando la teoría escalar de la difracción que desarrollamos para calcular la distribución del campo eléctrico de los pulsos en el foco de una lente simple y un doblete acromático, ¿sí? En el modelo supusimos que la lente era ideal, o sea que no hay aberraciones. También supusimos que ya habíamos corregido la dispersión de velocidad de grupo a todos los órdenes, entonces la dejábamos igual a 0 y solo tomábamos en cuenta el efecto debido a la diferencia en el tiempo de propagación, ¿verdad? O la diferencia en el tiempo de llegada de pulsos que se propagan a diferentes alturas en la abertura de la lente. Y el resultado se muestra aquí. Este es el perfil de intensidad en tiempo normalizado, y este otro eje es en espacio. Entonces, viendo el perfil temporal para la lente simple, las cruces nos muestran el pulso incidente, que es de 10 femtosegundos, y medimos entonces cuál es la duración del pulso enfocado, que se muestra con la línea continua, y aquí obtenemos que mide 60 femtos. Entonces, este modelo verifica la ecuación que les mostré anteriormente, que se derivó usando óptica geométrica. Cuando modelamos el doblete acromático, encontramos que la duración del pulso en el foco era la misma que la del pulso que incidía en la lente, o sea, 10 femtosegundos. Entonces, pues verificamos que efectivamente si usamos un doblete acromático, podemos corregir este efecto y evitar ese ensanchamiento temporal. Bueno, aquí nada más les muestro una serie de intensidades del pulso en la región focal de un doblete acromático, en donde 0, z igual a 0, corresponde al punto focal de este doblete, y estamos variando desde menos 400 micras hasta 350 micras, para que vean cómo va cambiando la distribución espacio-temporal del pulso conforme nos movemos alrededor del foco, ¿verdad? Entonces es muy crítica la posición del detector. Bueno, entonces, idealmente, lo que nos gustaría cuando enfocamos luz que proviene de un láser de femtosegundos, pues es tener una distribución de intensidad que está limitada en espacio por difracción y en tiempo limitada por su ancho de banda. Pero, debido a la dispersión de velocidad de grupo, a la diferencia del tiempo de propagación y a las aberraciones, y además a dónde coloco el detector, ¿verdad? Pues todo esto me da como resultado que la intensidad en general pues tenga distorsión tanto en espacio como en tiempo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que corregir, porque lo que queremos lograr es lo que tenemos aquí abajo. Bueno, les he estado mostrando resultados con duraciones
de 20 femtosegundos, 10 femtosegundos. Aquí lo que les muestro en esta diapositiva son 4 láseres que ya se venden comercialmente por la compañía de Spectra Physics. Son 4 modelos diferentes, pero estas láseres, como ven aquí en las especificaciones, pues tienen la capacidad de generar pulsos de 20 femtosegundos y 10 femtosegundos, ¿sí? Aquí nos dan la información del ancho de banda, que como ven, pues corresponde con el ancho de banda que hace rato les mostré en los cálculos, ¿verdad? Nos dan la potencia promedio que dan estos láseres, la que nos da más potencia es este modelo con 1.2 watts. Nos dan la energía por pulso que nos dan estos láseres que vemos aquí que es del orden de los nanojoules. Este nos da 16 nanojoules y la potencia pico que anda del orden de kilowatts, ¿verdad? Y la longitud de onda de la onda portadora es 800 nanómetros, que corresponde a los láseres de titanio zafiro. Entonces, como ven, si uno adquiere este tipo de equipos, pues se tiene uno que preocupar por lo que les acabo de presentar, todos estos fenómenos que cuando yo manipule la luz me van a afectar pues esta duración del pulso, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro, este es un párrafo tomado del artículo que está aquí arriba. El título del artículo está aquí arriba, publicado por el grupo de Rick Trevino, que es un grupo en Estados Unidos. Rick Trevino es un investigador del área de óptica ultrarrápida muy reconocido porque ha diseñado muchos instrumentos para caracterizar pulsos ultracortos de luz. Bueno, y aquí en el texto lo que dicen es que las aberraciones pueden incrementar drásticamente la duración del pulso, lo cual va a ocasionar que disminuya la intensidad, ¿verdad? O sea, la intensidad del pulso. Y dice que si disminuye la intensidad del pulso, eso nos va a forzar a incrementar la potencia del láser, y si incrementamos la potencia, pues hay posibilidad de dañar la muestra, y sobre todo cuando se utiliza en microscopía no lineal, que normalmente se hace con tejidos biológicos. Entonces, lo que nos dispusimos fue analizar, estudiar el efecto de las aberraciones en la duración del pulso. Bueno, aquí les muestro una ecuación, cómo calcular el campo eléctrico del pulso en la región focal de una lente usando la teoría escalar de la difracción. Aquí tenemos el campo evaluado en un plano localizado X2, Y2, es un plano que está en la zona focal de la lente. Z es la distancia de la lente a este plano focal y U es el ángulo que hace un haz colimado con el eje óptico. Entonces, si el haz colimado viene paralelo al eje óptico, U vale 0. Y si viene haciendo un ángulo, U va a ser diferente de 0. Y delta omega, pues es el ancho de banda del pulso. Bueno, entonces, aquí en este integral tenemos U0, que es el campo eléctrico que incide en la lente, que en los cálculos supusimos una distribución uniforme. P es la pupila de la lente. A es la función que me describe esta modulación gaussiana de las ondas que componen el pulso. Luego aquí tenemos este término de fase, donde teta mayúscula es la fase que se va a introducir por las aberraciones de la lente. Entonces, este término es el que a nosotros nos interesa analizar para ver cómo afecta a la duración del pulso. Después tenemos la fase que introduce la lente al pasar de que incide un frente de onda plano y que lo transforma en un frente de onda esférico. Y finalmente tenemos la fase que se introduce al propagar la luz de la
pupila de la lente al plano que está cerca del punto focal. Bueno, entonces, como decía, este es el término de fase que me interesa y en esta ecuación, Ka es el número de onda de las diferentes frecuencias que componen el pulso y que está dado por esta ecuación. Ka lo puedo escribir en términos de K0, que es el número de onda de la onda portadora, más multiplicado por 1 más delta omega entre omega 0. Delta omega es el ancho de banda y omega 0 es la frecuencia de la onda portadora. Para calcular el campo eléctrico en el espacio de tiempo, lo que hacemos es calcular una transformada de Fourier y después calculamos el cuadrado del campo e integramos en espacio para obtener el perfil temporal del pulso y el cuadrado del campo integrado en tiempo nos va a dar el perfil espacial del pulso. Entonces, usando estas dos ecuaciones, podemos obtener tanto el perfil temporal como espacial del pulso. Dos aproximaciones muy utilizadas en la literatura es esta, y es que el ancho espectral es mucho menor, suponer que es mucho menor que la frecuencia de la onda portadora. Esta aproximación es una buena aproximación cuando trabajamos con duraciones por arriba de 10, 15 femtosegundos, ¿sí? Ya no es muy buena aproximación para duraciones menores. Si hacemos esta aproximación, entonces el número de onda de las diferentes frecuencias la podemos aproximar por el número de onda de la portadora. Y eso nos ayuda mucho en el cálculo. Por otro lado, vamos a hacer una aproximación y es que la fase que introducen las aberraciones solo la vamos a calcular para la onda portadora. Entonces la vamos a aproximar por esta expresión y vamos a despreciar la variación de la aberración para las diferentes frecuencias del pulso, ¿sí? Ahora, para calcular la aberración, utilizamos la teoría de Seidel o teorías de aberraciones de tercer orden que nos dan información de la aberración esférica, astigmatismo y curvatura de campo. Entonces, en esta expresión, aquí estamos introduciendo la aberración esférica, la aberración de coma, astigmatismo y curvatura de campo. Distorsión aquí es 0 porque estamos suponiendo que el diafragma está localizado en la lente y entonces esa aberración es 0. Bueno, después de hacer los cálculos usando las ecuaciones que les acabo de mostrar, obtenemos las gráficas que les muestro en esta diapositiva. En el lado izquierdo está el perfil temporal y en el lado derecho el perfil espacial del pulso. En la primera línea es el caso cuando la luz viene colimada propagándose paralela al eje óptico. Entonces, aquí vemos con estos cuadritos es la duración del pulso en el foco de la lente. Y con línea continua es la duración del pulso que incidió en la lente. Entonces, aquí vemos que la duración del pulso, o sea, el pulso no se ensanchó, mide lo mismo que el que incidió en la lente. Después, aumentamos la aberración. ¿Cómo la aumentamos? Pues inclinando el haz. Entonces, ahora hace 5 grados con el eje óptico. Y para nuestra sorpresa, la duración del pulso no cambia. Dura lo mismo que la duración del pulso que incidió en la lente. Sí vemos que el perfil espacial ya se empieza a deteriorar. Aquí lo vemos del lado derecho. Y luego lo hacemos para 8 grados, entonces aumentamos el ángulo del haz, quiere decir que hay más aberración, pero seguimos observando que la duración del pulso no cambia, como se ve aquí en esta figura, y ya el perfil espacial se perdió. O sea, ya. Entonces, bueno, pues lo que procedimos fue hacer una verificación experimental de este resultado, y para eso el doctor Jesús Garduño montó un autocorrelador de segundo orden. Este consiste en un interferómetro de Michelson, donde aquí la luz que viene del titanio zafiro
se divide en dos haces que van a dos espejos que reflejan la luz. Uno de estos espejos está montado en una platina para desplazarlo y poder producir la autocorrelación de estos pulsos. Después tenemos la lente que nos enfoca la luz en un fotodiodo. En este fotodiodo se da un fenómeno no lineal, que es el que nos permite obtener la autocorrelación de segundo orden. Y esa es la señal que se mide. Aquí en este experimento, así como se ve la lente, correspondería a U igual a 0. Después lo que hicimos fue girar la lente 5 grados y después la giramos 8 grados. Entonces, para cada caso se midió la señal de autocorrelación. Los resultados experimentales se muestran en esta diapositiva. Aquí, como pueden ver, la duración del pulso experimental muestra que no cambia aun cuando estamos induciendo aberración al girar la lente y coinciden con el resultado teórico. Entonces, este experimento se realizó usando un láser de titanio zafiro que se tiene en el laboratorio, que es comercial y que genera pulsos con duraciones de 200 femtos y una onda portadora de 810 nanómetros. Bueno, después lo que hicimos fue quitar la aproximación, ¿verdad? O sea, estábamos aproximando K por K0. Entonces, ahora en el modelo quitamos la aproximación y dejamos el valor de K como es. Y calculamos el pulso enfocado suponiendo una lente ideal, no hay aberración, suponiendo que ya corregimos dispersión de velocidad de grupo, que no hay diferencia del tiempo de propagación, o sea, todos los fenómenos que mencioné que pueden producir un ensanchamiento temporal, los hicimos igual a 0. Y hicimos el cálculo con la aproximación. Entonces verificamos que efectivamente la duración del pulso en el foco es la misma que la duración del pulso que incide sobre la lente. Después le quitamos la aproximación, lo hicimos pues como debe de calcularse K, y encontramos este resultado. Encontramos que para pulsos por debajo de 10 femtosegundos se estaban ensanchando. Al principio pensamos que este era un error numérico, trabajamos mucho para verificar si era un error numérico, finalmente nos convencimos de que no era un error numérico, y entonces la pregunta es, ¿qué está generando el ensanchamiento temporal? La única física que quedaba para ensanchar esto era la difracción. O sea, cuando la luz llega a la lente tiene un tamaño finito y difracta la luz. Entonces, para verificar esto, lo que se hizo fue otro modelo en donde se superpusieron patrones de difracción de aire para las diferentes frecuencias del pulso y con esto se calculó la duración del pulso que se generaba y se encontró que era la misma que habíamos calculado aquí. Después se hizo otra segunda verificación, pero usando la teoría vectorial de la difracción, que es más general que la teoría escalar. Entonces, esos resultados de la teoría vectorial de la difracción se muestran en esta diapositiva. Aquí sabemos que la teoría escalar es válida como aberturas numéricas de hasta 0.3. Ya aberturas numéricas mayores ya no es válida. Entonces, estos primeros puntos tendrían que coincidir con lo que habíamos calculado usando la teoría escalar. Y entonces, efectivamente, encontramos que la duración era de 3.5 usando este otro modelo, pero además en este modelo podemos ver que si tenemos aberturas numéricas más grandes, la duración del pulso todavía se va a aumentar más. Bueno, algo en lo que trabajamos es entonces, bueno, se están ensanchando los pulsos, ¿cómo cambiamos la duración de estos pulsos?
y eso se llaman reconfiguradores de pulsos. Y un reconfigurador de pulsos muy utilizado es un par de prismas isósceles. Este par de prismas isósceles que se muestra en esta figura, si nosotros los acomodamos correctamente en su separación, esta distancia T y S, podemos controlar la dispersión de velocidad de grupo de segundo orden. Podemos hacer que sea positiva, negativa o cero. Y con eso podemos nosotros, por ejemplo, aquí, cuando el pulso viaja por el cristal de titanio zafiro, adquiere GBD positiva, entonces con este par de prismas yo tengo que meter GBD negativa de la misma magnitud para compensarlo y poder comprimir el pulso. Entonces, bueno, desarrollamos un software para que en el laboratorio pudieran usarlo y poder calcular cómo debían de colocar los prismas para comprimir los pulsos. Aquí muestro la primera parte de una cavidad de titanio zafiro. En esta imagen viene la luz de un láser que se llama láser de bombeo, que se enfoca con esta lente de enfoque, se enfoca esa luz sobre el cristal de titanio zafiro, el cristal absorbe esa luz y emite luz en el infrarrojo, mostrada aquí con color rojo. Esta luz que sale del cristal de titanio zafiro se refleja en este espejo cóncavo que la refleja este espejo final. Aquí se refleja nuevamente, vuelve a pasar por el cristal, llega al otro espejo cóncavo que está a un ángulo y la refleja a otro espejo de acople. Y así es como tenemos una cavidad donde la luz está oscilando, ¿verdad? El problema con esta cavidad es que como los espejos están a un ángulo, se introduce aberración de astigmatismo. Entonces necesitamos corregir esa aberración para optimizar la energía y la generación de pulsos ultracortos en la cavidad. Entonces aquí lo que hicimos fue calcular a qué ángulos se debían colocar los espejos, con qué separaciones para hacer esa corrección de astigmatismo, y también la lente de acople, a qué ángulo la teníamos que colocar para disminuir el astigmatismo de las verde que estábamos enfocando en el cristal. Bueno, con todos estos cálculos, finalmente ya se construyó un láser de titanio zafiros en nuestro laboratorio, en donde pueden observar aquí los prismas isósceles en la cavidad, y con esta cavidad se logró una eficiencia del 21%, no se ve, pero una potencia de salida de 1.0 watts. Esta potencia de salida ya es comparable con los láseres comerciales. Si recuerdan en la tabla que les mostré anteriormente, la potencia de salida de uno de ellos era de 1.2 watts. Nosotros tenemos un poquito más, pero porque no logramos llegar a 20 femtos. Aquí, con este láser, logramos llegar a 57 femtosegundos, y esa es una señal de autocorrelación obtenida con el instrumento que les mostré anteriormente. Bueno, entonces, usando este láser que les acabo de mostrar, fabricado en nuestros laboratorios, lo que hicimos fue pasar a estudiar cómo enfocan diferentes lentes los pulsos ultracortos. Entonces, aquí donde dice AMO, que sería objetivo de microscopio apocromático, es donde vamos a colocar diferentes lentes y analizar cómo se está enfocando la luz. Como los objetivos tienen en general no una lente, sino varias lentes, van a introducir dispersión de velocidad de grupo. Entonces la tenemos que compensar. Ahora, no solo tenemos los vidrios de esta lente, tenemos los vidrios de la lente de este telescopio. Entonces, toda esa dispersión de velocidad de grupo hay que compensarla, y por eso colocamos este par de prismas que nos van a permitir compensarla. Después tenemos el autocorrelador de segundo orden, que es un interferómetro de Michelson, un sistema telescópico que lo que hace es expandir el haz para llenar la abertura de la lente enfoca la luz, y aquí ponemos entonces el sistema de detección para medir la señal. Bueno,
Los resultados se muestran en estas gráficas. Aquí son los resultados para 4 diferentes lentes, una lente esférica, un doblete acromático y 2 objetivos de microscopio apocromáticos, un 5X y un 10X. En estas imágenes de la izquierda son los patrones de interferencia que obtuvimos para ver cómo era la calidad del frente de onda que incidía en la lente. Por, eh, ajá, porque los cálculos los hicimos con un frente de onda ideal, ¿no? Un frente de onda plano ideal. Bueno, entonces, aquí ven que las franjas son prácticamente rectas. O sea, hay un poquito de aberración, pero es como de una longitud de onda. Entonces, el frente de onda está bastante bien corregido. Aquí en esta primera columna, en color verde, se muestra la duración del pulso. Aquí esta duración está medida en la señal de autocorrelación de segundo orden, que da 80. Eso hay que dividirlo por un factor de raíz de 2 y eso ya nos da los 57 femtosegundos. Es decir, que hemos compensado correctamente la dispersión de velocidad de grupo y entonces la duración del pulso en el foco está limitada por su ancho de banda. ¿Sí? Otra cosa interesante es que solo tenemos señal, o sea, solo vemos pulsos en esta profundidad de foco, aquí, aquí. Esto ya es ruido, entonces aquí ya no hay señal de pulsos, ya lo perdimos. Aquí vemos que entonces la profundidad de foco es diferente para las diferentes lentes, ¿sí? La curva azul lo que nos muestra es la amplitud de la autocorrelación, pero que el alumno se dio cuenta que midiendo la señal de DC de la autocorrelación correspondía a ver dónde se tenía la máxima amplitud de la señal de autocorrelación. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar, este experimento se repitió, pero lo que hicimos fue introducir aberración al frente de onda que incide en la lente que está enfocando los pulsos ultracortos. Entonces aquí pueden ver en esta patrón de interferencia como ya tenemos mucha más aberración que en el de la izquierda, ¿verdad? Entonces ahora ya el frente de onda está aberrado. Este es el que habíamos visto la anterior y ahora tenemos estas nuevas curvas, que es cuando el frente de onda tiene aberración. Y vean esta parte muy interesante, y es que la profundidad de foco aumenta considerablemente comparada con el caso cuando el frente de onda estaba corregido. Esto lo que muestra es que de alguna manera el espacio y tiempo se están acoplando y están permitiendo pues que no se pierda la señal. ¿Sí? Pero la otra cosa interesante es que la duración del pulso no cambia en toda esta profundidad de foco, ¿sí? Bueno, otra alumna pasó a construir otro segundo láser, pero en este láser lo que se intentó fue aumentar el ancho de banda que generaba el láser. Entonces, ella logró aumentar el ancho de banda a 250 nanómetros. Con este ancho de banda, uno pensaría que ya podría llegar a unos 10 femtosegundos. Entonces, repitió el experimento que les mostré anteriormente, enfocó con uno de los objetivos de microscopio apocromáticos, el 5X, y midió la duración del pulso en el foco. Y obtuvo esta gráfica que se muestra aquí, en donde vemos que a diferencia de la anterior que les mostré, donde la duración del pulso no cambiaba, aquí la duración del pulso ya cambia. En cero, la duración del pulso es de 20 femtosegundos. Entonces, aquí en esta posición cero, la duración más corta que hemos logrado obtener es de 20 femtosegundos, pero cuando nos desenfocamos, aumenta la duración y aumenta como hasta 35 femtos. ¿Por qué aumenta? Aumenta porque
ya no estamos pudiendo compensar la dispersión de velocidad de grupo, porque como tenemos un ancho de banda muy grande, los prismas nos permiten corregir segundo orden, pero los prismas no nos permiten corregir órdenes superiores. Entonces aquí ya los órdenes superiores ya nos están causando problemas, ¿sí? Bueno, y ya este sería mi último resultado. Otro estudiante lo que hizo fue entonces ver cuál va a ser el spot más pequeño y la duración más pequeña eh, que vamos a tener en el foco de una lente ideal, ¿verdad? Comparada con lo que se tiene cuando enfocamos luz continua. Por ejemplo, con esta lente de distancia focal de 30 milímetros, diámetro de 12 milímetros, abertura de 0.2, onda portadora de 810. Si yo tuviera un láser continuo, el spot sería de 5 micras. Pero si la luz viene de láser de pulsos ultracortos, dependiendo de la duración del pulso, el tamaño del spot va a cambiar y va a ir desde casi 9 micras, ¿sí? Y va a ir disminuyendo. Por ejemplo, para 5 femtos tenemos aquí 6.6 micras y su duración más corta va a ser casi 8 femtosegundos, ¿sí? Entonces, esta tabla nos da como el límite de el caso ideal al enfocar pulsos ultracortos de luz. Y bueno, pues para terminar, lo que quiero decir es que el día de hoy les presenté el enfocamiento de pulsos ultracortos generados por láseres de titanio y zafiro que hemos estudiado tanto de forma teórica como experimental. Los resultados tanto teóricos como experimentales, muestran que las aberraciones no modifican la duración del pulso y esto lo hemos realizado de forma tanto teórica como experimental para pulsos de 200 femtos, de 57 femtos y 20 femtos, que es la duración más corta que hemos logrado con los láseres construidos en nuestros laboratorios. También mostré que la duración más corta que se puede alcanzar en una cavidad láser de titanio zafiro es de 3.5 femtos debido al efecto de difracción. Desarrollamos un algoritmo para analizar, para diseñar reconfiguradores usando prismas isósceles y poder corregir la dispersión de velocidad de grupo de segundo orden. Y pues en el laboratorio se han logrado fabricar láseres que generan pulsos de 57 femtos y 20 femtos, así como instrumentación para poder medir estos pulsos ultracortos. Concluyo agradeciendo a mis colaboradores en el trabajo que les he presentado hoy. He colaborado con el doctor Jesús Garduño, el doctor Neil Bruce y el doctor Oscar. Y por supuesto, a todos nuestros estudiantes, a los estudiantes de mi grupo de instrumentación y a los estudiantes del grupo de óptica ultra rápida que han trabajado en estos problemas en sus temas de tesis eh, y a Adrián, Jesús y Alfredo, que son los estudiantes con los que últimamente he estado trabajando, porque este trabajo ahora lo estamos llevando para poder modelar pulsos, pero emitidos por láseres amplificados, donde la potencia ya es muy alta y ya no podemos despreciar los efectos no lineales. Y pues muchas gracias, esto sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, doctora Marta. Voy a ver si hay preguntas aquí. Bueno, por lo pronto no, lo que pasa es que luego tardan un poquito en llegar, ¿no? Pero bueno, mientras yo pues voy a plantear algunas preguntas, ¿no? Sí, Bueno, claro. dio su plática aquí, pues creo que la mayor parte, bueno, los pulsos, estos cortos, se ocupan como fuente de luz un láser, ¿no? Y yo preguntaré aquí, ¿cuáles son? Bueno, mencionaba también trabajo, cosas que hicieron en la NASA, ¿qué aplicaciones podrían tener estos pulsos ultracortos? Sí, nosotros los estudiamos
principalmente porque nos interesaban las aplicaciones de microscopía no lineal y de micromaquinado, ¿sí? Mm, Eh, sí, eh, porque, bueno, existe la el deseo de construir lo que se llaman los stent coronarios, y estos se fabrican usando láseres, pero cuando hacemos agujeros en acero necesitamos láseres amplificados porque necesitamos más potencia o aumentar todavía más la intensidad para poder hacer agujeros en este tipo de materiales, ¿sí? Entonces, sí, ahí apenas, digamos, para láseres más potentes, apenas estamos iniciando en el modelado de pulsos ultracortos para ese tipo de láseres, pero en microscopía no lineal sí se usan este tipo de láseres de titanio porque como la energía es muy baja, entonces no se causa daño en las muestras biológicas, ¿sí? Entonces, ¿y por qué en la NASA el astrónomo Bond estudió, eh, digamos, el diseño de esta lente? No lo dice. O sea, no sé por qué él estudió eso. eh, Tampoco, digamos, a mi colaborador, porque fue a quien le dio su artículo, tampoco le dijo por qué estaban usando esos láseres, pero seguramente porque también tienen aplicaciones por ejemplo, si queremos hacer limpieza de superficies, se utilizan también este tipo de láseres. Ajá. Entonces, posiblemente ahí, ¿no? bien. Y, Bueno, y pues sí, gracias. Sí. ujú. Y quizás también en micromaquinado, no sé, Bueno, está para bien. los instrumentos que diseñaban. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, también en algún momento mencionó, bueno, digo, láseres de titanio zafiro. Y bueno, aquí, bueno, yo he conocido láseres pulsados. De hecho, he trabajado algunas veces con algunos, ¿no? Eh, ¿Estos se emiten en el visible o también Perdón, les interesa hacer? se cortó, se cortó. No Bueno, ¿me oye? escuché, se cortó. Y ahora sí, ajá. Bueno, yo preguntaba que, bueno, mencionaba usted de láseres de titanio zafiro, o sea que en algún momento también he trabajado con láseres pulsados, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿esos pulsos son siempre en el visible o puede haber pulsos que se emitan en infrarrojo o en otras longitudes que no sean las visibles? Sí, hay láseres que emiten a otras longitudes de onda. Sí, sí hay. Eh, el de titanio zafiro emitía 800 nanómetros y ese ya está en el cercano infrarrojo, ¿no? Sí. Pero sí, sí hay láseres que emiten, he visto que emiten pues más en el visible, ¿no? 600 nanómetros. Este, entonces sí, sí hay. Pero aquí los únicos que hemos trabajado y construido son de titanio y zafiro. Ujú, Ya. ujú. Bueno, pues bueno, no veo aquí que haya preguntas, sino pues, bueno, le agradecemos su plática, ¿no? Y Muchas bueno, gracias. solamente si quieres decir algún comentario final para quienes nos están siguiendo. Sí, no, pues únicamente darles las gracias por haberme invitado y fue un gusto haber participado en este seminario. Muchas gracias. Bueno, está bien. Entonces, pues agradecemos